Invención del derecho, surgimiento de la nueva estrategia. Desde el 11 de julio hasta el 5 de noviembre de 1949, una misión económica organizada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento visitó en Colombia con el propósito de formular un programa general de desarrollo para el país. Igualmente, es inevitable la conclusión de que con el conocimiento de los hechos y los procesos económicos subyacentes, en buena planeación para fijar objetivos y asignar recursos y la decisión de llevar a cabo un programa de mejoras y reformas. Mucho puede hacerse para mejorar el medio ambiente económico creando políticas económicas que satisfagan por los requerimientos sociales verificados científicamente. Precursores y antecedentes del discurso de desarrollo. Ejemplificado por la misión de 1949 del Banco Mundial en Colombia, surgió en el contexto de una compleja coyuntura histórica. Su invención señaló un cambio significativo en las relaciones históricas entre Europa y Estados Unidos de una parte y la mayoría de los países de Asia, África y América Latina de la otra. También creó un nuevo régimen de presentación de estas últimas en la cultura euroamericana. La lenta presentación para el lanzamiento del desarrollo fue tal vez más clara en África que en otras partes. Allí se presentó, como lo sugieren algunos estudios recientes, una conexión importante entre la declinación del orden colonial y el nacimiento del desarrollo. Condiciones históricas en 1945 y 1955. Los historiadores económicos generalmente creen que la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial forzaron a las clases dirigentes hacia la industrialización como una alternativa para el desarrollo. El trabajo de Antonio García ofrece pistas importantes para evaluar el estatus de la planeación en Colombia con referencia a la misión Currie. En términos generales, la democracia emergía como componente fundamental de la vida nacional en el sentido de la necesidad de mayor participación en las clases populares, junto con el sentido creciente de la importancia de la justicia social y el fortalecimiento de las economías domésticas. La búsqueda de nuevos mercados y cambios de batalla seguros. En periodos de 1945 y 1955 se vio la consolidación de la hegemonía estadounidense en el sistema capitalista mundial. Un factor económico que se volvió más notorio durante el periodo fue el cambio de la producción industrial hacia la producción de alimentos y materias primas, en detrimento de estas últimas, lo cual apuntaba hacia la necesidad de un programa eficiente de fomento de la producción primaria en áreas desarrolladas. Pobres e ignorantes. La fe en la ciencia y la tecnología, fortalecida por las nuevas ciencias surgidas en el esfuerzo bélico, como la física nuclear y la investigación de operaciones, desempeñó un papel importante en la elaboración y justificación del nuevo discurso del desarrollo. La ciencia y la tecnología se habían convertido en abanderadas por excelencia en la civilización en el siglo XIX, cuando las máquinas se constituyeron en el índice de civilización en la medida de los hombres. La promesa de la ciencia y la tecnología. Nunca se tomó conciencia de que la transferencia no dependía simplemente de elementos técnicos, sino también de factores sociales y culturales. La tecnología era considerada neutral e inevitablemente benéfica, y no como instrumento para la creación de los órdenes sociales y culturales. En ningún lugar se percibió esta necesidad con mayor agudeza en América Latina. Tarde o temprano, los países pobres se volverían ricos y el mundo subdesarrollado se desarrollaría. La capacidad de los pobres para definir y regir sus propias vidas se erosionó más profundamente que antes. Los pobres del mundo se convirtieron en el blanco de prácticas cada vez más sofisticadas y de una multiplicidad de programas aparentemente ineludibles. El discurso del desarrollo se encuentra
El espacio del desarrollo, que es una aproximación inicial en la naturaleza del desarrollo como discurso, son sus premisas fundamentales, tal como fueron formuladas en los años 40 y 50. Esta opinión determinó la creencia de que la inversión del capital era el elemento más importante del crecimiento económico y desarrollo. Las teorías del desarrollo y los principios del siglo XIX. En el transcurso del siglo XIX hemos presenciado cambios radicales en lo que la teoría del desarrollo se refiere. En su célebre discurso en mayo de 1942, Henry Weyers afirmaba que en el siglo que estamos por vivir puede y debe ser el siglo del hombre corriente, pero no habla del siglo XIX, del siglo XX o XXI. La experiencia y sus enseñanzas. Europa en un aumento sostenido de las tasas de desempleo, la creación del estado de bienestar, partiendo de Europa con grandes repercusiones tanto en la calidad de vida como en la carga financiera que debería soportar el Estado. Sangre, sudor o lágrimas. En primer lugar, Blas y Galland pueden adoptar formas muy diferentes y pelear las teorías económicas radicalmente opuestas. La siguiente es que el autor no oculta su simpatía por la concepción de Galland y por consiguiente interpreta algunas de las principales experiencias de desarrollo de acuerdo con lo dicho en el enfoque. El desarrollo pasa por aceptar la existencia de ciertos males contemporáneos, dar prioridad a medidas distributivas o equitativas de las etapas contemporáneas del desarrollo constituye un error craso. Sus habilidades no se limitan al grupo de admiradores incondicionales del capitalismo. En opinión de muchos, la historia del capitalismo revela una suerte de enseñanza general sobre lo que considera imprescindible con el proceso de desarrollo. Los datos autoritarios y la supresión de los derechos políticos. Los estudios estadísticos sistemáticos no corroboran la teoría de que existe un enfrentamiento general entre los derechos políticos y las actividades económicas, pero nada la importancia intrínseca de los derechos humanos. Es necesario defender su vigencia, aun sin demostrar que la democracia fomenta el crecimiento económico. La exposición de la capacidad más allá del capitalismo humano, el desarrollo potencial humano y el papel de la división de trabajo y de la experiencia constituida el eje central de su análisis de la riqueza de las naciones. Este enfoque era muy distinto a los primeros modelos de la teoría del conocimiento de la posguerra. Ponderaciones, valores y participación estatal. No es obvio que al emitir un juicio valorativo sobre el progreso se eviten decisiones de esta clase atendiendo únicamente a la lectura de los precios de mercado y la medición del valor del cambio. La otra cara de la moneda se presenta en Paul Samuelson, quien hizo una observación muy elemental para explicar que ni los precios del mercado, ni la dinámica de los intercambios, ni la medición del valor del cambio pueden aportar datos útiles para hacer comparaciones interpersonales de utilidad. Ética de la virtud.
Los seres humanos tenemos nuestras responsabilidades, cultivamos nuestras propias virtudes y actitudes para cumplir una responsabilidad. Nosotros debemos prestar atención a nuestros deseos y no a las responsabilidades de los demás. El principio de la verdad dice que la humanidad es igual a los ojos de Dios y se relaciona al plan divino. Se dedica a la atención de pobres, poder dar alimento y vestido y cuidar a los enfermos. La ética del deber, de ontología, por, por Immanuel Kant y John Rawls, dice que las personas deben adoptar una norma universal de comportamiento. Quiere decir que las personas deben comportarse según unas normas y unas leyes universales. Utilitarismo. Hermey Bedam decía que la meta para tener felicidad es cumplir con el sistema ético, y filosófico y moral. El libertarismo es Gran Bretaña, el principal moral es libertad. Enfoque de derechos humanos, el que todos los seres humanos deben ser protegidos por la sociedad y por el gobierno.